Hola a todos, soy Maite de Miva Manualidades y Bellasartes.es y hoy vamos a montar esta caja de luces o Lightbox de la marca americana Heidi Swapp. Se llama Marquee Love y es una caja de luces de las primeras que salieron al mercado y la verdad es que de las más interesantes. El formato es ideal para regalar, yo lo voy a regalar en un bautizo, pero lo podéis regalar en bautizos, comuniones, bodas, cumpleaños y en cualquier fiesta. Es ideal porque se puede customizar para poner distintos letreros y vamos a ver todos los accesorios que trae esta caja de luces o que puedes incorporar comprándolos aparte. Además os puede dar ideas para ver cómo podéis hacer vuestros propios letreros para la caja de luces. Si sois muy cómodos los podéis comprar hechos y os los voy a enseñar todos, y si no os voy a dar las ideas para que os los hagáis vosotros mismos y os ahorréis también un dinerito. Bueno, pues vamos a abrir esta caja de luces para ver qué lleva. Dice que lleva una caja de luces, un cable USB y ya está. Pues vamos a verla. Os dejaré el link a los materiales en nuestra tienda online Manualidades y Bellasartes.es en la tarjeta de la esquina, cajita de información por ahí abajo y primer comentario, porque somos una tienda online y os enviamos esta preciosa caja que la verdad es que no tiene nada que ver con otras terminaciones. Y la podéis recibir cómodamente en casa, en España y Portugal en 24 horas. Mirad que viene aquí para colgarla si queremos, pero también se mantiene de pie si queremos ponerla en una estantería. Nos viene con esto, que es lo que viene en el packaging para que se vea que no es una Lightbox, pero realmente como Lightbox no nos va a interesar mucho este letrero. Entonces lo que podemos hacer es coger una tijera y cortar las letras. Y estas letras ya nos valen para poner otra cosa. Lo que pasa es que ¿qué podemos hacer con las letras de Lightbox? Realmente muy pocas cosas podemos escribir con estas letras. Entonces esto es un acetato, podemos imprimir letras en acetato de este tamaño para colocarlas dentro de la Lightbox. Y hay 3 filas para colocar letras. Podemos colocar ahí, podemos colocar aquí y podemos colocar aquí. O podemos comprar las letras y los adornos ya hechos. Vamos a ver cómo es por detrás. Esto es, no sé cómo se va a ver ahí. Aquí tenemos el botón de on-off en el lateral. Aquí tenemos para el cable. Esto es un compartimento que pone storage, es para almacenamiento. Vamos a ver que esta pestaña no se nos abre, y aquí tiene el cable USB para conectarlo a una toma USB, es decir que lo podemos conectar por ejemplo a un enchufe de los de teléfono móvil, y aquí tiene para ponerle las baterías. O sea, si queremos pilas podemos poner pilas y si no lo podemos enchufar por el USB. Bueno, pues vamos a ver los accesorios que se le pueden poner. Por ejemplo, esta cajita, que lo que vienen son símbolos: el ampersand, to, de, arroba, with, número, la almohadilla, comillas, for, of, with, or, like, and, de, to, from. Así es que este es ideal, súper chulo, porque es para combinar con otra cantidad de cosas. Vamos a ver, lo podemos ver por dentro, que va a ser muy interesante. ¿Lo veis? Estas letras se ponen aquí. Y aquí podemos poner, por ejemplo, los nombres de los novios en una boda. O si queremos hacer un regalo, los nombres de quien regala y de la persona a la que se le regala. Aquí tenemos with, arroba, os las voy a enseñar, que va a ser mejor. Y esto cuando se encienda la luz, pues va a quedar fenomenal. Así es que este set creo que me gusta mucho y lo voy a meter en la caja de regalo para Antonio. Ahora vamos a poner el nombre. Esto es para adornar por delante y por detrás. Siempre es interesante para rellenar entero, y podemos adornar por delante y por detrás con este tipo de cosas. Las podéis comprar hechas o las podéis imprimir. Vamos a ver más cositas que se pueden poner.
Aquí tenemos un juego de letras y estas letras son en blanco sobre fondo negro, es decir, va transparente la parte del centro para que se vea la luz por detrás y quedaría este efecto. Tenemos el abecedario y vienen 3 A's, 2 B's, o sea, no viene una de cada, sino que vienen más. Y aquí tenemos las letras, pero en este caso en negro sobre blanco, o sea, negro sobre transparente. No sé cuál os gusta más. ¿Os gusta más esta o os gusta más esta? Yo creo que me voy a quedar con esta. Entonces vamos a abrirla. Y vamos a ver cómo monto yo esto. Vamos a abrir por aquí. La verdad es que viene muy bien para que luego las guardemos así. Esto se abre y se cierra. Y vamos a poner los nombres, el nombre del niño del bautizo. Tiene 2 A's más. Es, is, b, c. O sea, están las letras repetidas para que no tengamos problemas. Por ejemplo, si es Antonio, voy a necesitar 2 O's y las lleva. Así es que podemos poner aquí las letras y se lo llevamos ya montado a el niño para su regalo de bautizo, para que lo puedan poner si quieren en la celebración directamente, si tienen por ahí un enchufe de móvil, un cargador de móvil, o le podemos poner las pilas para que se pueda poner en cualquier sitio. La verdad es que va a ser eso más interesante. Así es que aquí tenemos a Antonio, lo podemos poner así centrado y no poner nada a los lados. Bueno, nos caben una a cada lado de estas pequeñitas o una de estas de las que son dobles, ¿veis? Con esto estaría completo. O le podíamos poner una arroba por allí, por el otro lado, arroba Antonio. Bueno, pues vamos a ver otras cositas que tenemos por aquí. Tenemos por aquí fondos, que también lo podéis hacer imprimiendo en un acetato si queréis. Hay un fondo que es como de película y otro fondo que es como un mapa. Y el fondo se pone por detrás y encima se ponen las letras. Pondríamos el fondo así. Y con el fondo puesto de esta manera, la verdad es que simplemente poniendo una palabra en el centro nos queda la caja de luz perfecta. Pero también podemos ponerle, porque vienen 3, este fondo por aquí abajo, de las letras. Va a ser difícil que lo coloque así. Vamos a sacarlas. Ponemos el fondo. Y ahora ponemos las letras encima. Veis que ahora ya no tengo ningún problema y tengo una ventaja también, que es que aunque ponga cosas en el centro y no me llegan a los bordes, está decorado entero, como veis. Así me parece que queda perfecto, un poco serio quizás para un niño, no lo sé. Vamos a ver qué más tenemos por aquí. Tenemos por aquí unas que ponen love, this, fabulous y flechas. Y aquí nos da la idea de que pongamos party time y una flecha, es decir, que para dirigir a los invitados en una boda, por ejemplo, pues está fenomenal. Aquí tenemos Be Bright, Be You, estas son letras normales y el Bright es una de las que vienen aquí. Love, Bright, Best, Today. Bueno, pues esta es una buena idea. Por ejemplo, podemos poner Antonio y podemos poner Celebrate, que en este set vienen Happy, Everyday, Birthday y Celebrate, o sea, feliz, todo, cada día, ¿no? Everyday, todos los días, cumpleaños y celebrar. Entonces, a ver qué ponemos en este letrero, lo voy a pensar. Voy haciendo pruebas fuera de cámara y os cuento que con un destornillador en condiciones, no esto que yo he encontrado, se quitan aquí los tornillos, se levanta la tapa de la batería y se le colocan 3 pilas de las tipo C que no vienen en la caja. Yo se las voy a poner para que cuando lo regalen el bautizo lo puedan utilizar en el momento y ver cómo queda sin necesidad de usar el cable de USB. ¿Vale? El cable lo meto aquí y así cuando en el bautizo yo les dé el regalo lo pueden ver perfectamente encendido. Esto ya
para casa. Vamos a ver cómo lo pongo para que entre aquí dentro. Vamos a ponerle esto, porque esto una vez que lo sacamos es difícil a veces que vuelva a entrar. Bueno, ahí va perfectamente y os voy a enseñar cómo lo he puesto con estos fondos por detrás, que si os fijáis lleva la sombra haciendo así esta forma. La pieza central lleva la sombra solo a los lados y la pieza de abajo lleva la sombra así. Es decir, estas piezas tienen un sentido, no van cada una donde pillemos, sino que la sombra va haciendo el borde del perímetro de toda la caja. Esta es una de las posibilidades. Os comento que si no vamos a utilizar el ancho completo, es más interesante poniendo fondo que sin ponerlo, porque así evitamos que las letras se muevan. En caso de que no lo vayamos a usar con fondo, pues tendríamos que hacer algo como ponerle algo por detrás. Podemos poner acetatos del tamaño de las letras con adornos de la mitad de tamaño para que sea uno a cada lado. Yo lo voy a dejar así con el fondo. Os quiero enseñar también cómo quedaría con este fondo para ver cuál os gusta más. Vamos a ver, este fondo también yo creo que tiene un sentido para que vayan todas una a continuación de otra, así es que tenemos que hacer una especie de puzzle para el fondo y lo tenemos aquí realmente. Es decir, la pieza de arriba, a ver porque las tengo al revés, y así es como van. La parte de arriba Groenlandia, en el centro es la parte que lleva España y abajo la parte que lleva África. Bueno, pues las vamos a poner así para que veáis cómo quedan y para que veáis cómo las cambio. Para cambiar el fondo, en las que son así largas solamente tengo que coger, sacarlo un poquito y meterlo por debajo y ya lo puedo poner. En la que lleva las letras no tengo más remedio casi que sacar las letras para ponerlo, porque si no es complicado. También puedo coger y meterlo por debajo de este, a ver si cabe, por debajo de este, y así no se me atasca con las letras. Y ahora voy sacando este después, porque casi que sí que me caben tres. Un poco apretado. Ahora ya saco este de por debajo y ahí tenéis cómo quedaría el fondo de mapa. Vamos a ver cómo funciona una vez iluminado. No sé si lo veis ahí bien. Vamos a ver. Yo creo que se va a ver mejor el otro fondo, así es que lo voy a cambiar y voy a poner el otro. Yo en el regalo para el niño del bautizo le voy a regalar pues todo el set completo. Y luego ya en su casa pues puede ponerse lo que quiera. Lo podemos poner así, con el mapa en el centro, pero yo lo voy a poner como lo tenía antes. Veis que es muy fácil cambiarlo y customizarlo. Lo más difícil es esto de poner aquí todas a la vez. Vamos a ver. Y esta es la disposición que me gusta para regalarle la caja. Así es que la voy a meter así dentro de su caja para que cuando lo abran directamente ya lo tengan así, con las pilas puestas, para colocarlo en la celebración. Espero que os haya gustado mucho este tutorial. Si es así, que me deis un like, que compartáis con vuestros amigos en vuestras redes sociales para ayudarme a seguir creciendo. Os recuerdo que este canal es de una tienda, que tenemos este producto en oferta y que podéis pasar por el link de la esquina, cajita de información y primer comentario. Muchas gracias por llegar hasta aquí y me voy con mi regalo de bautizo. ¡Hasta luego!